Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios. ¿Acaso dimensionamos nosotros esas palabras? Un reino tiene un rey y un pueblo gobernado por dicho rey. Entonces vemos hoy cómo Jesús les habla tanto a los fariseos como a los discípulos del mismo tema, pero en distinta forma. Vamos a definir qué es el reino de los cielos primero. El reino de los cielos, que en la oración del Padre Nuestro pedimos todos los días: venga a nosotros tu reino. Jesús es el rey de ese reino. Y el reino de los cielos entre nosotros está cuando dejamos que Jesús, ese rey, gobierne realmente nuestro corazón. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros, pero estará completamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pidamos al Señor que nos ayude a interiorizar el mensaje que nos quiere dar, para saber cómo hacerlo a Él más Rey de nuestra vida, para que sea Él quien gobierne nuestras decisiones, pensar y actuar. Vamos con los 3 puntos de hoy. Primero, el reino de Dios está entre nosotros. Segundo, ojo con los falsos profetas. Y tercero, el Hijo del Hombre reprobado por esta generación. Primero, el reino de Dios está entre nosotros. Dice en su palabra que los fariseos le preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Doña Marta todos los días se levantaba a rezar el rosario, en las tardes rezaba la coronilla y los domingos no faltaba la Eucaristía. Sus hijos la veían constantemente hablando con Dios mientras cocinaba, arreglaba el jardín o cuando estaba sola. A veces la escuchaban orando con voz muy baja por sus vecinos, familiares, almas del purgatorio, o dando gracias por lo que tenía. Incluso se aterraban cuando tenía un quebranto de salud, porque decía que unía ese sufrimiento a la cruz de Cristo por la conversión de su familia, o las personas que estaban en pecado. Sus hijos la recordaban con una paz en su rostro. Nada la perturbaba realmente. En todo, con Dios encontraba un sentido a lo bueno y adverso que ocurría. Doña Marta reconocía que, aceptando a Dios en su corazón en todo, el reino de Dios estaba en ella, y así lo reflejaba. En medio de su orgullo, los fariseos no lo veían. ¿Cuántas veces en medio de una situación difícil no vemos que Dios ya está en medio de nosotros, en nuestro día a día? Mientras tomamos un café, cuando nuestros hijos duermen, en el hombre sin hogar que está en la calle, en cada situación, persona. Si abrimos la puerta del corazón a Jesús, su reino se manifiesta entre nosotros. Cuando alguien viene a contarte un problema y tú, en lugar de quejarte e insultar a los demás con esta persona, le abres la puerta a una conversación sana y le das un mensaje de amor y esperanza, allí permites que se manifieste el reino de Dios. Cuando tu hijo o hija empiezan a pensar muy diferente a ti, incluso de lo que manda la fe, y tú en lugar de rechazarlo o excluirlo, oras por ellos y los amas incondicionalmente entregándolos a Dios. Cuando decides perdonar a esas personas que te abusaron y oras por ellas y su conversión, allí
En esas situaciones se manifiesta el reino de los cielos. Una de las actitudes que impide más ver ese reino es el orgullo y la soberbia. Creer que nos la sabemos todas, creer que todo el tiempo somos más que otros en cualquier sentido. Más sabios, por eso no escuchamos a otros. Más víctimas, por eso no perdonamos a otros. Más importantes, por eso despreciamos a otros. Por esta actitud los fariseos no pudieron verlo. Como diría Jesús en su palabra en Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Tengamos hoy un corazón sencillo para que el Señor se nos revele, para que podamos verlo, para que podamos ver su reino entre nosotros. Segundo, ojo con los falsos profetas. Dijo Jesús a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día el Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, en la primera parte, Jesús invitaba a los fariseos a entender que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, algo que los discípulos quizá ya reconocían. Pero Jesús les anticipaba que Él se iría, aunque nos dejaría el Consolador, el dulce huésped del alma. Sin embargo, les advirtió que vendrían falsos profetas, aquellos que aseguraban saber dónde está el reino de los cielos. Es posible que muchas personas, a raíz de sus integrantes decepcionados de la iglesia, se hayan alejado buscando encontrar en otro lado lo que aquí está. Esta servidora que les habla lo vivió, pero Dios nos ama tanto que nos regresa al dulce hogar. Hoy en día es importante tener mucho cuidado con filosofías que hablan de espiritualidad separados de la Iglesia Católica, porque recordemos que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Gabriela, de niña, criada en una familia católica, rezaba el rosario con su abuela cuando tenía 6 años. Desde niña, en sus oraciones se dirigía a la Virgen María y a Jesús. Asistía a la iglesia, pero en su adolescencia se alejó de la iglesia. Sin embargo, sentía que algo le faltaba. Entonces atendió la invitación de una vecina a otra iglesia diferente. Sintió al principio que se enamoraba de Dios, pero rechazaba a la Madre Celestial, aquella con la que tanto hablaba de niña. Y aún así, ella sentía que algo faltaba. Luego se alejó de esta iglesia y en su búsqueda se encontró con una filosofía que hablaba de la paz interior. No parecía estar lejos de Dios, es más, se hablaba de Jesús, pero diferente a la iglesia católica. Sin embargo, algo seguía faltando. Entonces, ya casada, su esposo la hacía ir a misa, algo que no le gustaba mucho, puesto que criticaba con fuerza a los sacerdotes. Se unió a una comunidad católica en la que empezó a redescubrir la riqueza de la iglesia. Y eso tomó años. Allí ella poco a poco fue encontrando su plenitud, en redescubrir el cuerpo de Cristo junto con nuestra Madre María y con Jesús a la cabeza. Fue allí donde Gabriela pudo tener un encuentro con el reino de Dios en plenitud. Tercero, el Hijo del Hombre reprobado por esta generación. Y dice en su palabra, primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Jesús les decía lo que le ocurriría. Fue crucificado y rechazado por esa generación, pero resucitó. Aunque es importante comprender algo, el rechazo a Jesús no solo se dio en ese tiempo, se sigue dando, y lo mismo que su padecimiento. Un día, una mujer le expresó al Padre Pío que Cristo solo padeció 3 horas en la cruz y que después de su muerte ya no sufría. La respuesta del Padre Pío, según la historia, fue la siguiente: Jesús continúa padeciendo en la cruz hasta que regrese. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Entonces Jesús sigue padeciendo a causa de los pecados de la humanidad. Pero tenemos la opción de crucificarle con nuestro pecado, con nuestras fallas, o unirnos a Él para morir con Él en su cruz,
y luego para vivir con Él, como lo dice en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 8. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. La falta de fe, el orgullo, el poner la seguridad en las cosas de este mundo primero, el adulterio, la lujuria, la violencia, el rencor y el negarlo a Él muestran cómo le reprobamos aún. Ciertamente no podemos cambiar la humanidad, pero sí podemos decidir buscar la verdadera felicidad abriendo la puerta del corazón, aceptando el reino de los cielos, permitiendo que sea Jesús quien realmente gobierne, no nuestro orgullo, no nuestra soberbia, no falsos profetas, no nuestro pecado. Y aunque a veces parezca difícil vencer esos vicios o ese pecado que hemos intentado dejar, recordemos que con Cristo somos más que vencedores. Porque cuando con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino más bien es Cristo quien vive en nosotros. Hoy, esta historia la construimos todos. Tú eres parte de esta generación. Una generación que a pesar de ser cristiana, tiene que ser nuevamente evangelizada. Ayer hablábamos de dar gracias a Dios en cada actividad que hagas durante el día. Hoy, pregúntale al Señor, ¿es mi corazón conforme a tu voluntad? Entonces dile a lo largo del día, te abro la puerta de mi corazón para que vengas tú a gobernar. En cada situación del día, en cada decisión por simple que tomes, dile, te abro la puerta de mi corazón, Jesús, para que vengas a gobernar. Los fariseos preguntaban, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús responde, el reino de Dios ya está entre ustedes. Quizá alguna vez te has preguntado, ¿cuál es mi propósito? Y quizás has intentado encontrarlo en lugares, cosas, personas y aún sigues sintiendo que algo falta. Cuando decidimos que sea el Señor quien gobierne, mira su promesa. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Que venga a nosotros tu reino, que su voluntad se haga en nuestras vidas y que permaneciendo en Él demos ese fruto abundante, muriendo y resucitando juntamente con Él. Oración. Amado Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, porque hoy nos recuerdas que tu reino está entre nosotros y que se completará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerdas que estamos expuestos a los peligros de los falsos profetas, pero si mantenemos unidos al pastor, sabremos reconocerle realmente y aún más cuando el lobo se disfrace de falso pastor. Señor, perdónanos cuando te hemos crucificado una y otra vez con nuestro pecado, con nuestra indiferencia y nuestro orgullo. Hoy queremos pedirte que seas tú el Rey de nuestra vida, de nuestra alma, para encontrar el propósito real para el cual fuimos llamados. Gracias, mi Señor. Gracias, Santísima Virgen, intercede por nosotros en este caminar hacia tu Hijo. Amén. Que el mismo Dios habite en cada una de las personas que escucha esta reflexión del Evangelio. Que Dios les dé la gracia de la conversión a todos y a sus familias. Comparte este Evangelio con más familias para que el reino de Dios llegue a más personas. Dios los bendiga.